Hola, bienvenidos, bienvenidas a que hablemos en esta oportunidad con Cora Negroni de una de las grandes, o sea, Madonna. Madonna no necesita presentación. Ella se ha dado a conocer por ella misma, con todas sus cualidades, con todos sus defectos, porque ella no guarda nada realmente. Es una mujer que se ha atrevido a cambiar la percepción que tenemos de la música, que tenemos de la sexualidad, que tenemos de lo femenino, que no se adapta al sistema y que se ha atrevido también a hablar directamente, a trabajar por causas sociales. Es una mujer que no solamente ha sido madre natural, sino que ha adoptado. O sea, Madonna es impresionante. Bienvenida, Cora. Hola Diana, encantada nuevamente y más hablar de Madonna, que su nombre todo lo dice, una gran artista, además de talento, está coronada por todas las diosas. Está endiosada realmente porque miramos su carta y Madonna tuvo grandes desafíos en su vida, pero una gran confianza en ella misma. Leía al principio en su juventud, en su infancia, y ella se decía, yo quiero ser algo importante en mi vida, muy jovencita, y se arriesgó a todo. Lo tenía claro, ¿viste? Como buena leonina, De ascendente acuerdo. Virgo, luna en Virgo. Bueno, ya vamos a hablar de todas esas diosas que están ahí, su trayectoria que sigue vigente, sigue creando como buena leonina, es imparable, la gran Madonna. De acuerdo, me impresionó la unión que muestra su carta entre los planetas tradicionales que todos conocemos y los asteroides femeninos. O sea, impresionante lo que tú dices, es una diosa realmente, pero también en su carta se ve claramente esa exploración de su sexualidad, así como la figura de la Virgen, ¿no? Que es como, no sé, en principio contradictorio, pero en ella se establece una forma muy clara, especialmente cuando uno puede mirar la interpretación desde la carta astral. Ese ascendente en Virgo, aunque confieso que lo había hecho al revés, y su Sol, Venus en Leo denotan esa unión perfecta en ella. ¿No? En ella misma. De pronto en muchas otras no se siente de la misma forma, pero eso es lo que a ella, lo que marca como la esencia de Madonna. Sí, tal cual. Sol, Sol en casa 12, fíjense el poder de la casa 12 para desmitificar las personas que tienen Sol en 12. ¿Quién llegó a ser Madonna? Un Sol en Leo junto a Hécate, la triple diosa que ni Zeus la podía derrotar. Esa triple diosa en donde tuvo que enfrentarse con ciertas encrucijadas, pero de una gran transformación. No solo está Hécate, sino que está Palas, Ujú. también con su sol, es decir, estratégica, determinante, con una claridad, y una creatividad, que sigue al día de hoy innovando. Y justamente lo que decías de la Virgen, Madonna fue muy criticada justamente por grupos ultra ortodoxos religiosos cuando ella en sus comienzos. Primero que no fue la típica artista hollywoodense bonita, mostraba controversias y fue muy perseguida, rechazada por los grupos religiosos, ¿no? Por el Vaticano, cuando ella saca su tema Like a Virgin, andaba con crucifijos, rituales. Ella nunca tuvo miedo en mostrar eh, esta nueva imagen, de lo que es, la mujer, una mujer más libre, una mujer que se animaba a desafiar ciertos dogmas, ¿m? Que estaban impuestos. De acuerdo. A mí me llama la atención de Madonna
no solamente la fuerza que ella transmite, sino también que hay una parte que leía yo en su biografía en la que dice, después de un evento que tuvo, cuando ya empezaba a tener cierta fama, cierto prestigio, que fue abusada, y ella decía como, es increíble, pero todavía soy débil. Y a mí eso me sorprende porque muestra también ese sol en casa 12, ¿no? Puede que haya, les voy a mostrar la carta porque es que es impresionante verlo visualmente. Esta es la carta de Madonna y vemos en el lado del yo, casa número 1, en el ascendente y en la casa número 12, todos estos planetas que se unen y los asteroides, obviamente, esto es como un stellium, pero que abarca tanto como una cercanía con lo espiritual y posteriormente ella empieza a buscar un camino espiritual, ¿no? A través de la cábala, como la puesta en escena de ella misma como Madonna. Entonces, su personalidad, su imagen habla por sí misma. No tengo que poner incluso ni siquiera un disfraz. Es ella la que se personifica constantemente y va cambiando y va mutando a medida que las circunstancias se lo van permitiendo, pero sí me llamó mucho la atención porque es una sol, como tú lo dijiste, una sol Hécate. Entonces es una sol en casa 12 y esa cercanía con lo espiritual al principio se puede vivir como me siento abandonada y tengo miedo y no sé cómo atravesar estas circunstancias y no tengo nadie que me proteja, pero posteriormente también a través de Juno se une Plutón al asunto, o sea, es una potencia, esta mujer es una potencia impresionante ella, impresionante, y con Palas se une con Urano y alcanza, no estoy segura si se alcanza a hacer aquí la conjunción con Perséfone y con Venus, pero es como Venus, Perséfone, Urano, Palas, Hécate, Juno, Plutón, Mercurio, la Luna, Ceres, Artemisa, Isis, Lamia y al final ya Metis, todo esto terminando la casa 11 y la casa número 1. Es demasiado, demasiado. Uno lo siente en la presencia de Madonna, ¿no? Sí, no podemos limitarnos a a una sola diosa porque están todas juntas. Sí. Y con sus planetas. Y fíjate que Madonna, lo estábamos hablando antes, tuvo su experiencia más dolorosa, que es la muerte de su madre, a edad muy temprana, tenía 5 años. Pero ya eso habla también de un sol en 12. Madonna veía a su madre muy enferma previamente. Y eso es muy de el ascendente en Virgo, de tener que cuidar, de tener que estar más atento a los otros que a mí misma, ¿no? Y, y luego se va muy jovencita, se instala, lo que vos contaste antes, en Nueva York a estudiar, porque ella ya estudiaba danza siendo niña y estudia danza con Martha Graham, que es Sí. una gran bailarina de las top. Y ahí tiene una experiencia de abuso, de un Ujú. abuso por una banda, no por uno solo, por una banda de varones. Y lo que dijiste es tal cual, de sentirse todavía no me sé defender a mí misma, que es Ujú. mucho ese sol en dos, esa sensación de impotencia, de sentirse como sometida, ¿no? Ujú. Bueno, eh, luego yo creo que esa luna Artemisa, la luna justamente, luna y Artemisa, Artemisa era la hermana de Apolo, el sol, y también tiene como significativos con la luna, me tengo que aprender a cuidar a mí misma. Tengo que aprender a cuidarme, a lo que necesito, a establecer como esos hábitos, esos criterios en donde quizás a veces no tenga que necesitar de otros. Es mucho la luna en uno con Artemisa. Artemisa era Así es. muy libre y además, al ser también tiene mucho que ver con lo femenino, la luna y Artemisa. No nos olvidemos que Artemisa le ayuda a su madre a parir. Polo. Entonces tiene que ver un poco con eso de el acompañamiento de lo femenino. Y ella
en sus canciones todo esto de la Virgen, muestra esa parte que nosotros también tenemos ese arquetipo en nosotros mismos, pero no de impuesto desde la iglesia, desde otros lugares. Entonces es muy interesante lo que va haciendo Madonna, como eh, muestra de una manera bastante eh, disruptiva, por así decir, lo que impacta y puede causar censura, porque nosotros muchas veces, más que nada las mujeres, tenemos como una cuestión de sometimiento, De y acuerdo. Madonna lo tiene. De acuerdo. Yo creí que iba a estar más involucrada Lilith. Tengo que ser honesta. Dije, tiene que estar muy involucrada Lilith antes de empezar a ver la carta. Y luego empecé a ver toda esta unión de planetas y dije, no, no. Y en esta, como tú lo dijiste, es muy importante Artemisa, porque habla de esa libertad, de ese espíritu explorador, ¿no? Porque ella viene de una familia que tiene ascendencia italiana, pero de una u otra forma que los italianos son más tradicionales, de una u otra forma ella perdón, iba a decir también con medios económicos, ¿no? Y ella decide irse a Nueva York. Yo me voy y después yo lo hago por mí misma. Mí misma no solamente son los signos de tierra, sino mí misma es Artemisa. Espérate un momentico, yo voy a utilizar mis propios recursos y explorando el mundo voy a lograrlo. Entonces sí me parece que es muy significativo y ahorita que estaba mirando la fecha del fallecimiento de la mamá, fíjate cómo es de curioso porque está en conjunción, el punto de la edad estaría en conjunción con Metis. Entonces, claro, le están como cediendo ese lugar y el lugar a quien se lo da, se lo entrega Metis. Se lo entrega de una u otra forma a través de su sacrificio a su hija que es Palas Atenea. Entonces, Madonna tiene algo y es que no es bruta. Ella es estratégica, ella es supremamente inteligente y hace las cosas de una forma muy medida, paso a paso. De hecho, cuando antes de llegar a la fama, ella empezó a buscar un productor y quién le producía la música y no se apresuraba, no, así no me gusta esta canción, entonces no la voy a grabar. Entonces se daba el tiempo para que realmente el producto final fuera algo muy bueno y tuviera mucha relación con lo que ella creía. Y eso habla mucho de Virgo, mucho, mucho, sí. Y su puesta en escena, porque ella es la diosa, o sea, ella es la reina del pop, ¿sí? Ahí lo vemos. Yo incluso lo quitaría de la reina del pop a la diosa del pop, porque es que tiene a todas las diosas pues, al lado de su sol. Total. Y fíjate que me puse a ver algunos vestuarios y en muchos sale coronada con rayos, como ahí está como Hécate, no sale muy radiante, es muy Leo, pero no es un Leo así nomás, porque ella no es solo el glamour, precisa, esto que decís es muy Virgo Madonna, es muy detallista con lo que quiere. Ujú. Y quiere mostrar la esencia, eso es muy de la luna en Virgo, quiero mostrar lo esencial, en algo que impacte. Entonces am, eh, no se apresuró, hizo paso a paso, fue muy estudiosa, porque si hay algo que tiene Madonna es una gran trayectoria anterior eh, mm, al detalle, justamente la búsqueda de lo que quería mostrar. Y yo recuerdo que era muy joven, que cuando a mí me gustaba Madonna, y la imagen que daba Madonna cuando en sus inicios, justamente era más que nada en un medio como Estados Unidos, donde era muy estereotipos las bellezas. Madonna tenía unos kilos más cuando era jovencita y se mostraba con vestimentas muy diferentes. No era el brillo, todo lo armadito, era bastante disruptiva, muy rebelde. Esa era una parte de Sí. Madonna muy particular. No me Eh, acuerdo el nombre del vestuario, pero era algo así como rebelde romántico, una cosa así, yo decía, sí. O sea, ella era de encaje, pero se ponía el sombrero y chaqueta de cuero. Sí, sí.
Sí, sí, tenía cuando creo que hizo Who's That Girl, era, bueno, y causó justamente luego en los 90 que ella empieza en su trayecto a trabajar más el erotismo. Ella fue una de las primeras que empieza a incursionar en sus puestas en escenas con el erotismo y de una manera, yo estaba mirando qué estaba pasando en ese momento, que tuvo estos conflictos con la iglesia. Lilith estaba Plutón en Escorpio en ese momento. Plutón estaba en Escorpio en los 90, fines de 80 90. Y, y ella tiene a Marte en Tauro, justamente en todo ese periodo donde empieza a emerger mucho la parte erótica, sexual, controvertida, ¿m? En su vida. Es más, hace un álbum en octubre del 92 que se llamó Erótica. Así es, así es. Pero yo creo que tiene que ver también con su personalidad, ¿no? Lo erótico. Porque cuando Libra no, Leo tiene que ver con el erotismo y cómo entro en contacto con el mundo y cómo me siento excitada con el mundo y cómo atraigo, ¿no? Pero ella lo traspasa, no solamente es lo erótico, sino que es lo erótico, pero también lo puro y la pureza de lo erótico, ¿no? Y el desafío de los estándares tradicionales de cómo percibimos nosotros lo erótico, porque para ella algo clave y es muy importante es la defensa de la diversidad y la defensa también de la diversidad sexual. Y pues ella tiene un Urano muy fuerte, ¿sí? Y tiene un Marte-Urano, Marte en la casa número 9. Ella no se va a quedar callada. No se va a quedar callada respecto de lo que ella piensa, de lo que considera que es su verdad, respecto de los grupos que ella considera que son menos favorecidos, porque tiene a Urano además en la casa número 12. Entonces esto es los olvidados. Y ella teniendo al Sol en la misma casa número 12, ella misma se ha sentido olvidada, segregada. Entonces pues va a actuar en defensa de eso que para ella es tan importante. Pero no podemos desconocer tampoco que está en conjunción con Plutón, ¿sí? O sea, todo este gran stellium se une también con el Sol, Hécate, Palas y todos los demás con Plutón. Y Plutón nos habla de la sexualidad y cómo vimos una sexualidad que trasciende lo que conocemos, buscando probablemente también en esa temática una conexión muy profunda con Dios. No sé si habrá llegado a eso o no, pero digamos que en el proceso y en el camino uno puede explorar muchas cosas que pueden ser prohibidas socialmente. Y tiene a Lilith en Aries en la casa número 8. O sea, es por donde uno lo vea, el tema de la sexualidad lo iba a vivir de una forma poco convencional, de una manera en la que también se atreviera a sentir cosas diferentes, a explorar lo denso incluso y a mostrarlo, ¿no? A traerlo a la luz. Y eso es algo muy, muy valioso, porque no todos lo vimos de esa misma manera. Y por el otro lado, iba a ser rechazada, o sea, si iba a ser cuestionada, no hay nada que hacer. Tal. Justamente hablando del erotismo, que nosotros estamos cada vez más olvidados de lo que representa el erotismo, que no es lo sexogenital, sino tener vivencias, el erotismo en todo sentido, ¿no? Y creo que Madonna viene a mostrar eso, cómo ella conecta, como vos decías, Leo, es el erotismo lúdico lo de Leo. Es, sí, porque a mí quiero vivir el erotismo en mi vivencia, no para seducirte a vos, es porque yo quiero sentirme, quiero sentirme en el placer, quiero gozarme, quiero disfrutarme. Eso es muy leonino. Y con Hécate, no me importa con quién estoy, no me interesa. Es la vivencia interna y justamente cuando hablabas de Urano en la casa 12, en general las personas que tienen Urano en 12 tienen que dejar un legado a lo colectivo, ¿m? Porque no es algo individual, mi creación tiene que ser destinada para algo grande a nivel colectivo. Por eso todas sus creaciones han sido de una gran innovación y que ha repercutido en los distintos sectores que tienen que ver con la diversidad de género, la diversidad sexual. En eso es una de las primeras
de las primeras. Y bueno, y llegamos a el momento que justamente nosotros estuvimos hablando la otra vez de Eva. Ella representa a Evita y fue el gran Sí, momento de su vida. Para Madonna fue un momento por algo, por también cosas personales muy importantes. En el año 96 ella es convocada para representar a Evita. Dice que la emocionó muchísimo, que por momentos estaba eh, muy eh, eh, agotada energéticamente por hacer la representación, que ya no era muy del cine, no era una actriz de cine, pero que la conmovió mucho. de acuerdo, de acuerdo. Y por el punto de la edad está en oposición a la luna. O sea, es una temática que le toca el corazón, ¿no? Y está en cuadratura con Saturno. Entonces, si bien ella se preparó, o sea, ella estudió, ella tomó clases de canto, porque esto era de verdad, y ella es cantante, y se preparó muchísimo para poderlo hacer, pero el agotamiento físico y todo lo que eso implicó la llevó incluso al hospital. Entonces está esa cuadratura con Saturno, que es el cuerpo, ¿no? Y el esfuerzo y cómo tratar de hacerlo de la mejor forma posible, pero también movió mucho de esa parte interna, de su propia vulnerabilidad, del papel de Vita, ¿no? Y de tratar de hacerlo lo más perfecto que se pueda, o sea, no hay nada que hacer. Sí, de acuerdo. Además, Eh, ella queda embarazada filmando Evita. Su primera hija biológica nace antes que se estrene públicamente. La hija nace el 14 de octubre. Muchas cosas le pasaron en octubre a Madonna. sí, Eh, eso vi también. Me llamó la atención, siempre octubre, octubre. Muchas cosas le pasaron en octubre. Nace su hija y ella no sabía que estaba embarazada en un primer momento cuando toma. Entonces, fue muy fuerte. Porque con el tema de la maternidad, ella era como que me daba la sensación de que no estaba muy segura de querer tener hijos. Después se le abrió en distintos canales también su maternidad. De acuerdo, pero fíjate que está ahí precisamente, lo tengo en octubre, lo tengo en el 25, hoy lo ponemos el 14, pero no va a cambiar mucho. Está en oposición a la luna, al punto de la edad y en cuadratura con Saturno. Saturno lo tiene en la casa número 4. Desde la astrología Uber, Saturno es la madre y está tocando a la luna, que la luna en astrología tradicional es la madre, o sea, ella iba a ser mamá desde ese momento. Y es curioso porque luego se convirtió como que eso fue un antes y un después, porque se convirtió en madre ya otra vez, porque tuvo más hijos, pero luego empezó a adoptar, como estábamos diciendo anteriormente. Y Lourdes es una persona que para ella es supremamente importante en su vida. Y por esa misma época, espérate, ¿cuándo fue que se casó con Sean Penn? A ver, un momento. Ah, se casó antes, estuvo un tiempo nomás. Bueno, es como que sus amores fueron funcionales, me da la sensación. Cuando funcionaban muy En el virginianamente, 85, sí. sí, y se Casó con Sean. divorcia luego, que también tuvo un divorcio controvertido, 90 y algo, 91, porque sí, creo que, a ver, no, sí, 85 se casa, el divorcio 89, perdón. En el 89 se divorcia de Sean Penn. Sí, pero lo que me llama la atención es que ella se divorcia, se terminan divorciando por diferencias irreconciliables, pero es que ella dice es que yo estoy centrada en mi trabajo. Y pues cuando uno mira, tiene todos los planetas, es hacia ella. O sea, hay que entender que ahí hay un cierto egoísmo y este es mi vida, este es mi camino, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, pues no tiene tanto hacia la casa número 7, la casa número 5. Entonces, pues es apenas natural que escoja el otro extremo. Creo que duró más fue con el inglés, con... Sí, después el padre de su hija Lourdes estuvo menos de un año y nada más. Tuvo bastantes amoríos, pero no fueron relaciones muy largas. Nunca tuvo relaciones muy largas, Madonna. no, la más Como larga vos, fue con con el último, con el inglés, que no me acuerdo cómo se llama. Yo lo había ah, anotado, pero no lo encuentro. no lo tengo. Pero no. Con Guy Ritchie. Ah, sí, sí, ahora me acuerdo. Ahora Con me Guy- acuerdo. Bueno, y después vienen las adopciones, porque ella se hace eh, como colaboradora, en realidad, no, fundó una organización de beneficio Malawi,
para niños de Malawi, ahí adopta, adoptó gemelos, yo no sé cuántas cantidad de adoptados tiene, yo creo, acá creo que tengo tres, Yo, pero yo bueno, tengo al igual, dos. A ver, ah, primero 2006. adoptó un niño, David, y después adoptó dos gemelos, y se fue a vivir a Lisboa, después volvió en el 2017. Pero en realidad, em, creo que, no sé si estaba en pareja en ese momento, muy parecido a lo de Angelina Jolie. También, ¿no? Que estábamos hablando, estos de las fundaciones, de los desprotegidos, era como que la conmovía más, ¿no? Así Y es. sí, sí, pero no una maternidad idealizada como mujer para ella. Es verdad, la prioridad es el trabajo, es indudable eso, que es ahí donde pone todo su líbido, ¿no? Su energía, es en lo laboral. Y Eh, sigue, ¿no? Porque hace poco estuvo en Coachella y salió con el corsé con el que se había presentado la primera vez en Coachella. O sea, en la adopción, el punto de la edad está en oposición a Neptuno, que es similar a lo de Angelina Jolie, solo que en el caso de Angelina Jolie está en conjunción con Neptuno y Neptuno pues tiene que ver precisamente con eso, ¿no? Con las adopciones, con los abandonados, con los que están ocultos, los rechazados. Entonces pues aquí se está prendiendo algo además que está en conjunción con su nodo norte, porque el nodo norte de ella está en conjunción con Neptuno y está en conjunción también con Júpiter. Entonces, parte de su tema social también está relacionado con algo que tiene que ver como con lo que yo entrego, pero a través de un servicio. Y pues es Virgo, o sea, los Virgo también tienen una intención de servicio en todo lo que hacen, ¿no? Así ella lo haga de una forma más disruptiva, es un servicio para la humanidad. y sí, fíjate que en el momento de la adopción, que yo la tengo la primera vez que adopta, es el 28 de mayo de 2008 que adoptó el niño, tenía el retorno de Quirón. Ella es un solo posición Quirón. Ujú. Tiene Quirón en Acuario y es un solo. Entonces, y Quirón lo tiene en la casa 6 que tiene que ver con este servicio de hacer algún bien en donde personas vulnerables, no visibles, desprotegidas, tiene que ver un poco con eso. Justamente es como que se le abre siempre que está el retorno de Quirón, es la oportunidad yo de reconciliarme con la herida, como haciendo algo bonito por otros. Sí, de Distinto, acuerdo. Y sí, de hecho ya lo tiene, ¿no? Porque pues tiene estas fundaciones, pero digamos que es como que la potencia de ella le permite tanto desafiar los estándares sociales como crear una empresa muy, muy exitosa, porque Madonna es supremamente exitosa, es un arquetipo. Yo lo estaba pensando como ella misma se ha convertido en un arquetipo que muchas están siguiendo, que muchas siguieron, o que las nuevas actrices, no, sino cantantes, han tratado de imitar de una u otra manera. O sea, es icónico, icónico sus brasieres, ¿no? Con forma de cono. Siempre hay una manera, y me gustó mucho eso. Ella no abandona lo que hace del todo, pero sí lo actualiza y se va actualizando constantemente. Eso me pareció supremamente importante y muy diciente de Madonna. Y por otro lado, es una carrera en ascenso constante, y eso es Virgo, ¿no? Subo un peldaño, sigo subiendo, continúo subiendo, voy más allá, o sea, es como todo el tiempo sigue trabajando de una forma con persistencia para ser muy efectiva y muy eficaz. Es una gran empresaria, o sea, creó no solamente las fundaciones, sino también una empresa de Maverick para hacer películas y otra para discos. Y luego es muy buena negociante porque entonces luego se la compró Warner Bros. Y ella no se quedó sin nada, sino que además también eh, la contrataron, o sea, siguió con el contrato para que ella siguiera siendo solista. O sea, lo que se percibe es una gran fuerza de autoafirmación en Madonna. Sí. total. Y también esto del servicio, porque yo en general cuando veo muchos planetas en 12,
donde se va a mostrar digamos, donde se va a visibilizar, donde uno puede ir encontrando ese brillo, es en las 6. Ujú. No tengo que quedarme acá tras bambalinas, tengo que hacer algo como servicio, ser faro de otros, y más cuando hay un sol, entonces, en vez de ser yo el foco de atención, que sin quererlo lo logra, porque es eso, no tengo que buscar ser yo el foco de atención, tengo que también poder luz a algo que yo quiero ofrecer. Y ahí es como que, sin querer, por eso mucha gente con sol en 12 sin buscarlo, son resplandecientes. Adquieren mucho prestigio, mucho brillo, mucha luz, porque primero tienen que aprender a entregarse. Sí, pero No lo que yo percibo allí también es que, claro, el sol en 12 da una conciencia de quién soy yo en realidad, ¿sí? Una conciencia de cuáles son mis defectos, de cuáles son mis virtudes, de cuál es mi karma, de qué vengo a entregar, da una conciencia, la capacidad de que yo internamente, mi yo interno brille, como tú estabas diciendo, pero lo que se manifiesta exteriormente y por eso de pronto al principio de la vida de Madonna uno la veía muy inmadura es la luna. Entonces con esa luna es más emocional y entonces con esa luna puede ser más disruptiva y con esa luna dice lo que siente, pero luego se ve la profundidad de sus palabras y la luna también en Virgo tiene una vocación de servicio, ¿no? Y tiene una capacidad de empatía con el otro. El regente esotérico de Virgo es Mercurio, perdón, el regente tradicional de Virgo es Mercurio, pero el esotérico es la luna. Y cuando la luna es el regente esotérico de este signo, es como una invitación a que no se les olvide porque se quedan en la tierra, se quedan en el control, se quedan en el perfeccionismo, que la emoción es muy importante para que desde la empatía puedan entregar eso que vienen para entregar. Entonces yo creo que en muchas oportunidades lo que vimos reflejado en Madonna fue solamente su luna. Y sé. luego se empezó a ver fue toda esa madurez que trae ella por dentro porque ella se ha trabajado internamente. Sí, total. Sí, en un primer momento, además tiene la luna en el ascendente, entonces muy lunar. A veces es muy lunar. Es como que estoy yo inquieta, disruptiva, y con Artemisa y con Mercurio, y digo, quizás también en su vida bastante obsesiva, quedándose como queriendo controlar muchas cosas, y después sí, fue madurando y fue eh, brindándose también desde otro lugar. Me parece que es su no quedarse centrada en ese ego, acá estoy yo y todos tienen que rendirme pleitesía. No, yo creo que Madonna tuvo un gran trabajo, inclusive espiritualmente, como vos dijiste, en el año 96 ella comienza a estudiar Kabbalah, cuando nace su hija, cuando hace Vita, es decir, que ella tiene un llamado a trabajarse a sí misma, Ujú, de acuerdo. que se fue notando. Ahora, yo tengo la pregunta, porque Madonna, como vi, tiene a Venus, creo que en el grado 1 o 2 de Leo, fíjate. Madonna tiene a Venus en el grado, espérame, yo miro acá, en el grado 00 lo tengo, 00 de Leo. 0, 0, bueno, ahí estuvo Plutón haciéndole oposición, ¿no? Y bueno, yo vi que estuvo hospitalizada en el 2023 cuando entra Plutón en Acuario. Claro, ahí está. Tuvo como una situación que no dice mucho en lo que estuve investigando, problemas físicos, pero que se desmayaba, se desmayó muchas veces. Mucha exigencia tiene Madonna Mm, con su cuerpo, eso también es muy de Virgo, ¿no? Mucha exigencia. claro. Y puede, no sé, algo era mostrando en estos próximos eclipses con Madonna. Tendremos una nueva versión de Madonna. Mm, de acuerdo. Pero fíjate que a mí me llama la atención también la luna porque está en compañía de seres. No Mm. solamente, a ver, espérate, yo lo vuelvo a Sí, mirar. Ceres y Artemisa, ¿sí?
sea, aquí está Ceres, Artemisa, está Isis. Entonces, sí hay un gran enfoque hacia su parte profesional, definitivo, pero esto es muy materno, excepto por Artemisa, pero Artemisa, fíjate que es partera, o sea, de una u otra forma también cuida la vida, cuida la llegada a la vida, pero Isis es una madre por excelencia y Ceres también, tal vez Isis mucho más libre que Ceres, pero esto a mí me habla de la mujer que entrega la cosecha. ¿Sí? O sea, ella es la que se encarga de que todo alrededor en su ambiente esté sembrado, tenga buena fertilización, esté cuidado y con esto mismo también debe negociar. Sí, con el producto, con el fruto, ella debe negociar, así como lo hizo Ceres con Zeus, cuando se llevan a su hija Perséfone y ella dijo, ah, bueno, no me ayudas, no hay ningún problema, entonces no van a tener alimento los dioses, porque ahí está como esa parte de estratega que puede tener Madonna. Y en cuanto a Venus, Venus no está sola, como te digo, está en conjunción con Perséfone y esto es una invitación también a esos descensos que ella ha hecho sobre su propia sensualidad y su propia sexualidad para convertirse en una reina, pero en una reina mucho más consciente, porque es que estos planetas están terminando la casa 11, que es una casa de grupos, pero es una casa también que tiene un contenido espiritual, pero así en grupos, como con mucha inteligencia, como con mucho conocimiento, mucho poder económico, pero que está tratando de pasar a la casa número 12 y la casa número 12 habla de profundidad, ya de una conexión, no desde la mente, sino me fundo en el otro. Entonces yo creo que su vivencia a lo femenino tuvo que haber sido también un reto, ¿no? De cómo me establezco yo como mujer, cómo soy yo en este aspecto de mi ser. Y luego, pues lo fue integrando porque tenía una que otra herramienta de Madonna para integrarlo con esas diosas. Mm, Sí, de no pasarse, porque ahí está muy en el límite, cuando uno tiene mucho palas también, hay como una negación a veces de lo femenino. A veces mm, como que quiero mostrarme fuerte, quiero mm, mostrarme que nadie me va a quebrar. Y yo creo que el desafío más grande de Madonna es justamente el pasar a Virgo, ¿no? El salir de eso, de esas defensas y entregar algo lindo, mostrar una parte femenina mm, pura, bella, de esencia, en donde no se tiene que defender, es como que también se tiene que disfrutar. Virgo es un signo muy femenino, ujú, ultra. mm. Eh, De acuerdo, Quizás Leo, porque en Leo hay mucho, acá estoy yo, Virgo es esa sensualidad sutil mm, que atraviesa, que habilita. Y justamente con la luna, con Artemisa, con diosas que tienen que ver mucho con lo femenino nutricio, eh, que voy a alimentar también a otros. O puedo ser sin quererlo como ejemplo para otros. de acuerdo. Pero me llama la atención porque es que cuando uno ve a Madonna, Madonna también le ha dado la mano a otros artistas que han llegado y sobre todo, no sé si a hombres solamente, pero he visto que a mujeres les ha dado la mano y muchas veces la he visto en conciertos que trae a las nuevas y las ayuda, y las apoya y eso es muy solécate. Sí, o sea, yo te Claro. ayudo a atravesar el umbral. Ella se está convirtiendo en esa Hécate, en esa bruja que permite, ¿no? Que yo ya viví la experiencia, yo fui la que abrí el camino. Ahora ven, yo te ayudo en este proceso de atravesar el tártaro y pues tiene mucho que ver también con esa Sol Perséfone. O sea, ella es una mujer que tiene un poderío, pero también una sensibilidad, porque es que tiene una luna fuertísima, una sensibilidad muy especial. Mm, Ujú. Sí, sí, tal cual, ese es el cruce de caminos, ¿no? De esa Hécate en un contexto donde no ha sido fácil, porque ahora uno puede hablar, pero el momento que Madonna surge no era tan fácil. no, no, Y bueno, y creo que estos eclipses la deben haber atravesado, porque ascendente Virgo, con todo eso Virgo, ahora Leo, creo que
No sé de las últimas noticias de Madonna, pero debe estar quizás en un proceso mucho más profundo, eh, quizás entregando un legado grande. A mí me da la sensación de que Madonna puede hacer una entrega de un legado muy grande. Sí, lo último que vi, lo que pasa es que no tengo la fecha exacta en la que ocurrió, pero fue esto que ella apareció en Coachella y fue invitada por una Carpenter, una cantante Carpenter, no sé el nombre, y cantaron entre ellas dos Like a Virgin. Y estábamos en eclipses, obviamente, en Virgo Leo, pero en Virgo Leo no, sino en Virgo Piscis. Y la cantaron y Madonna fue con el mismo corsé que ella utilizó la primera vez que fue a Coachella. Y pues obviamente fue un statement. Ella todo lo que hace es un statement, ¿no? Ella está dando su propio testimonio de su vivencia, de lo que ella piensa, con todo, con su forma de vestir, con lo que habla, con su forma de maquillarse, con absolutamente todo. Digamos que cuando uno ve a Madonna y después ve a Lady Gaga toma muchas cosas de Madonna, ¿no? Pero el público en general, muchas mujeres fue como que nota que Madonna esté allá y que todavía le quede el corsé. O sea, Madonna, ¿cuántos años tiene? Y le queda Tiene el corsé. 68 años, va a cumplir Madonna, porque es del 58. Exactamente. 68, ha hecho un trabajo, entrena. Yo lo he visto bailar Impresionante. es impresionante porque Tiene a es Marta en Tauro, una ¿no? artista, ¿eh? Tiene a Maten Marta Tauro, en Tauro. O sea, es claro, disciplinada con el entreno. súper, Y, súper, pero además es lo que yo llamo un artista en serio, porque no es cantante, es bailarina, es cantante, es actriz, eso es un artista, ujú, y además crea algo propio, no representa de otros. Entonces, es un ícono. Yo creo que él, como mujer de este siglo, es un ícono Madonna, totalmente, muy totalmente. representativa. Sí, pero me gustaría saber, voy a investigarlo, qué estaba pasando por ese momento, porque pues obviamente, así como muchas dijeron que nota que Madonna esté allá, acá están escribiéndonos que le robaron el corsé y las botas que tenía puesta con unos tacones enormes, pero hubo otro sector que decían que hace una mujer de 68 años parada allá en una tarima con un corsé. Es increíble que todavía en esta sociedad estemos criticando a las mujeres por lo que llevan puesto, por el peso, por las arrugas, por lo que dicen o porque se quedan en la casa es absurdo, absolutamente absurdo. Y pues no sé si ella hizo algún statement, si dijo algo al respecto, creo que no hay necesidad, sencillamente ella salió y bailó y cantó Like a Virgin con Sabrina Carpenter se llama. Ah, no, no sé. Bueno, Madonna está acostumbrada a todas esas, que justamente es el patriarcado. Eso es el patriarcado, la crítica a otra mujer por su imagen, por su actitud. Justamente eh, yo lo aplaudo de pie, porque ojalá lleguemos a los 68 años como está Madonna, o con lo que ha vivido Totalmente. Madonna. Es decir, y además que lo elige, lo disfruta y hace disfrutar a los otros, porque en realidad todos disfrutamos a Madonna. Totalmente. Creo Y que muchas personas se sienten muy incómodas con Madonna, muy incómodas, pero pues es que cada uno tiene que encargarse de su incomodidad, ¿sí? Porque estamos en un mundo diverso. Entonces, cuando el mundo es diverso, tengo que entender que pues habrá cosas que no me gusten, como cuando uno va a la naturaleza y de pronto se encuentra con un árbol que está caído. Sí, o sea, a uno hay cosas que no le van a gustar siempre y tiene que aprender a lidiar con eso sin agredir a lo que es diferente. Y yo creo que esto es parte muy importante del legado que está dejando Madonna, ¿sí? Porque dio un vuelco a la manera en la que nos podíamos expresar, porque sacó libros, sacó videos, se permitió la censura exterior, pero no la censura propia. Mm, exactamente, sí, Maravilloso. a una mirada a una mujer, cómo nos miramos como mujeres también, ¿no? Nos miramos a través de la mirada del otro,
o desde una conciencia diferente de lo que soy. Creo que, bueno, muchas veces esas críticas, son muy de la casa 12, ¿no? Las personas que tienen mucho en 12 crean mucha controversia social, porque que muestran algo que está negado, está negado mucho en la conciencia colectiva, pero que en realidad lo tenemos todos. Entonces Madonna hace eso, por eso incomoda, porque muestra una parte que todos somos, o nos encantaría ser, y no nos da acá decimos no nos da el cuero, no nos dan las agallas también, no nos dan las agallas para hacerlo, y ella lo hizo. Y Y no ella le debe lo haber sigue sido, haciendo. haciendo, y no le debe haber sido fácil. No, ella no lo tuvo fácil, o sea, vemos en su carta que no es una carta suavecita, ¿no? Quiero decir, Venus no está solamente con la Luna y no, esos son planetas que son suaves y con Júpiter y con Neptuno, no. Ella tiene a la Luna en conjunción con Mercurio, con Plutón, con el Sol, con Hécate, con Palas, esos son, son planetas o arquetipos que son fuertes, son duros. Saquemos a Mercurio de la Luna, pero de resto son muy fuertes. Ella tenía una capacidad para autoafirmarse en este mundo, la eligió. Y lo que tú dices es cierto, cuando uno tiene muchos planetas o mucho peso de la carta en la casa número 12, de una u otra forma va a despertar el inconsciente colectivo, o sea, cáigale a quien le caiga. Pero además ella lo personifica porque todo eso pasa a su casa número 1. Entonces esto es, ok, aquí estoy yo y yo así soy, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo no me va a quedar callada? Porque es que tiene a Marte con Urano, es que en el mundo se iba a quedar callada, o sea, no iba a pasar, es una cuadratura además. O sea, de pronto con un semisextil uno dice, bueno, o sea, de pronto lo pienso, o sea, sí, pero con una cuadratura no se iba a quedar callada. De hecho, Urano lo que hace cuando está en la casa número 12 también es que ilumina y ayuda a cortar con todos esos karmas que tenemos colectivos. Deberíamos agradecer a Madonna que nos está ayudando. Total, sí, 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 maravilloso. Sí, Marte en Tauro, lo estamos teniendo, es como un tractor, tracciona y de repente tracciona de golpe con Urano, es fuerte, es Sí, muy total, potente. Así que total. bueno, agradecida a esta gran mujer que todos admiramos, yo creo que todos admiramos, y que los que no dicen que no la quieren, y bueno, revisen qué es lo que le está trayendo Madonna de incomodidad. Siempre digo eso, ¿qué te trae de incomodidad? ¿Eh? Porque creo que es el gran ícono como artista del siglo. Totalmente. Yo creo que hay dos iconos que nacieron más o menos por esa fecha. Una es Ay, Madonna a nivel femenino y otro cantante es Michael Jackson. Después de pero, ellos fue pero la como, misma, pero Diana, días de diferencia. Michael Jackson creo que era del 29, ella del 16, casi la misma carta que fui a mm, ver la película el otro día. Tal cual. ah, qué lindo. Sí, es que son dos iconos y ellos realmente llegaron e hicieron cambios y hablaron con su propia voz, crearon su propia música. Luego ha sido como, ok, ¿por dónde nos copiamos? Como, no está mal, o sea, en el mundo hay muchas cosas que se copian y uno les pone su propio sello, está así, pero digamos que si uno se pone a pensar en alguien que esté mostrando como algo que sea original, podemos hablar de ellos dos. También metería yo ahí a Elvis Presley, pero... Pero sí, vamos, mira, Es anterior, pero bueno, Madonna y Michael fueron muy disruptivos e innovadores. Prácticamente en el mismo periodo, ¿eh? Se llevan días de diferencia y han hecho cosas, cada uno lo suyo, pero que marcó un antes y un después en el arte, porque no es en la música, en el arte de por sí. Y quería agregar esto ya para despedirnos, que también esto de habitar a tantas diosas juntas no es fácil de llevar, porque las diosas son arquetipos muy poderosos que también nos enfrentan con situaciones muy difíciles, más que nada en lo femenino, ¿no? En lo femenino patriarcal de esta sociedad, cultura. Entonces, convivir con esas diosas nos hace enfrentar con situaciones que pueden ser muy duras para nuestra existencia. No es Hollywood, no es Disney, no. Habitar con las diosas es entrar muchas veces
en el inframundo, salir fortalecido. Eso para que quede claro, porque eh, son endiosadas, pero también renacidas varias veces. Voy a agregar a eso y es que sobre todo en la época en la que ella lo estaba haciendo, esas diosas no se tenían en cuenta, ¿no? Estaban muy en la sombra, estaban mucho más rechazadas porque todavía lo siguen siendo, pero se estaban viviendo más desde la parte inconsciente y el arquetipo que se vivía era curiosamente el de Virgo y el de Cáncer, ¿no? Pero un Virgo desde la pureza prístina y desde la bien portada y no un Virgo que puede vivir también su sexualidad y su erotismo como puro. Y ella nos está mostrando que también hay pureza en eso, entonces es fantástico. Y lo que tú dices es cierto, si yo no hago consciente lo que tengo inconsciente, entonces veo afuera una sombra monstruosa de un gran poder que tiene el femenino y que no nos hemos atrevido todavía a integrar completamente. Entonces todavía se quiere opacar, todavía se quiere achicar, todavía se quiere dominar. Y pues no hay que negar que la vida viene de nuestro útero y en ninguna parte de un hombre yo he visto que salga algo así. Y eso lo decía Úrsula, yo no he visto que de ningún cuerpo masculino salga ningún bebé. En nosotras hacemos vida, entonces pues también tenemos que reconocer ese poder, es un portal mágico que portamos en nuestro cuerpo y reconocerlo y honrarlo y vivificarlo, dignificándolo también. Gracias, Corita, como siempre. Un placer. Gracias a vos, gracias a todos. Bueno, y gracias a Madonna por estar presente con nosotras también. Y maravilloso. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Ay, un momento. Ahora, ¿cómo se para esto? En YouTube lo tenés